Y ahora sí sale grabando de una vez. Empieza de una vez, Ajá. pero creo que usted lo puede tener y lo vuelve porque así hicimos la otra vez Sí. con esta niña. Ahí mismo yo creo. O sí, pausar. Semestre de la carrera agroindustrial, eh, que ha sido muy, muy, muy importante para el desarrollo de mi vida. Ha sido bastante incluso muy beneficioso para mi familia, ya que he tenido la oportunidad con este proyecto, aunque no se ha ejecutado aquí en Colombia, de presentarlo en otro país, pues teniendo una gran presentación, y sobre todo ya se está realizando lo que es México y en una parte de Estados Unidos ya estamos empezando a realizar el proceso de vivero y todo eso para el tema de la extracción de aceites esenciales. Acá sí, Nicole. ¿Cómo? Nicole, no, que para que le compartas. Ya lo estoy descargando, ingeniero. Ah, bueno. ¿Usted ha hablado con Ernesto, Iván? Sí, profe, sí, he hablado con él. Ah, bien. Él me ayudó mucho en el tema de cuadrar el tema de flujo de caja y eso, que fue bastante, sabe mucho de eso, tiene mucho conocimiento en ese tema. Dale. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, yo. Ok, listo. Bueno, en este caso, mi proyecto es el análisis de factibilidad de una planta móvil para la extracción de aceites esenciales. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el cual pues en esta presentación se va a trabajar de la siguiente forma. Primero pues tenemos los objetivos, segundo marco referencial, tercero resultados, cuarto análisis técnico, quinto análisis económico, sexto análisis financiero, séptimo punto de equilibrio y por último las conclusiones. Sigan. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso, en los objetivos, en este proyecto, siguiente, por favor. Tenemos como objetivo general, pues vamos a determinar la factibilidad de la extracción de aceites esenciales en la vereda del Playón, más punto preciso en el corregimiento de Betania, utilizando como herramienta una planta móvil extractora. Siguiente, por favor. Objetivos específicos, pues estos objetivos específicos se van a trabajar en este proyecto, el cual fue lo que se investigó, fue lo que se estudió, y en este caso pues vamos a analizar el potencial del mercado de aceites esenciales a extraer en la planta móvil, también determinar si es viable financieramente en la implementación de esta planta extractora. Y por último, se realizó un estudio de mercado pues que nos permitió detallar la necesidad que vamos a suplir. Siguiente, por favor. Como segundo punto, tenemos el marco referencial. Siguiente, por favor. En el marco referencial, en este proyecto se hizo una caracterización de especies. En este caso, pues en esta vereda o en este municipio vamos a trabajar dos especies. Como primera especie va a ser Ilan Ilan o Cananga dorata. Es un árbol originario de la India, específicamente en las islas de Madagascar. Es un árbol o un arbusto que en su hábitat natural o en su hábitat silvestre alcanza incluso más de los 25 metros de altura y tiene unas flores pequeñas, que es donde se realiza la destilación o es donde está el aceite, el cual es el que necesitamos para este proyecto. Este árbol pues tiene 4 etapas
producción al año, no tiene una producción continua, y el cual en la recolección de aceites esenciales, si queremos tener un buen rendimiento cuando hacemos la destilación de estas flores, se debe recolectar su flor de 5 de la mañana a 10 de la mañana como máximo por tarde. Su aroma o su volatilidad, en el caso de aceites esenciales, en donde más tiene rendimiento, como ya lo decía, es en la mañana o es en la noche, pero ya después, cuando ya hay demasiado sol, no nos permite tener una buena destilación. Es un árbol que para su rendimiento en cuestión de flor, su clima es un clima caliente. En clima frío es muy bonito, aparentemente de hoja, pero en el rendimiento de flor, que es la que necesitamos, no nos vemos favorecidos. Su aplicación de este aceite se aplica en la perfumería, se aplica en la medicina y también en la aromaterapia. Es un árbol que su aceite tiene antioxidantes que beneficia para las personas que también sufren de algún proceso sirve como antibiótico. Ayuda también a la relajación, tiene bastantes beneficios como calmante y promueve para la salud también del cabello. Siguiente, por favor. Bueno, este árbol, el rendimiento en el aceite esencial, en los 4 años que llevo investigándolo, este es como la densidad en el cultivo que más nos favorece. Caben 370 plantas por hectárea a una densidad de 6 por 6, y esto nos produce en el año una hectárea, un promedio de 3.330 kilogramos, en este caso estoy hablando de flor, lo que equivale a una producción de 16 kilogramos de esencia por hectárea en el año. Estos valores son los más bajos, siempre presento lo más bajo como para tener un colchón en cuanto a los rendimientos. El rendimiento de aceite es del 0,5%. Se van a trabajar en este corregimiento, se van a trabajar 5 hectáreas, lo que equivale por planta, en este caso de flor, 16,6 kilogramos, y cantidad de aceite esencial en las 5 hectáreas en el año son de 83,25 litros. Siguiente, por favor. La segunda especie es la albahaca. Pues es muy conocida aquí en Colombia, en nuestro país, como ya lo hice en la presentación, en la aromática, y no es nativa de Colombia, es nativa de Irán y de la India, de las regiones pues, tropicales de Asia. Su uso primordial, el aceite es aplicado en la cocina, en la perfumería y en la aromaterapia. Pero también es muy importante, y resalto que esta planta, incluso aquí en mi casa, no sé si me alcanzan a ver, yo hice un destilador muy pequeño, muy portátil, en donde hago la destilación de esta planta y la utilizamos para aromatizar la casa, para trapear, para echarle a la ropa, y realmente en los productos de aseo es muy beneficioso. Siguiente, por favor. El rendimiento, en este caso de este cultivo, pues acá dice parte área seca, ya que si se corta y se lleva de una vez a destilar en fresco, llamémoslo así,
su rendimiento de aceite esencial es muy, muy bajo. Y en fresco, una hectárea me puede llegar a pesar de 14 a 15 toneladas. Y realmente el rendimiento es mucho, mucho más bajo. Y por eso primero se debe cortar, se debe hacer el proceso de post cosecha, donde se hace la deshidratación, se deja secar como máximo 3 días, y de 15 hectáreas, de 15 toneladas por hectárea va a tener 3 toneladas. Y con un porcentaje, como ya lo decía, de hojas secas o de deshidratación del 50 al 60%. El contenido de aceite esencial en seco es del 0,7%. La distancia que se siembra es de 0,25 acá me quedo mal, centímetros, y la densidad de siembra, es decir, me caben 6.600 plantas, 66.600 plantas por hectárea. En este caso vamos a trabajar 5 hectáreas 2 veces al año, lo que equivale total kilogramos de planta 60.000, cantidad de aceite 420 litros, esto equivale al año. Siguiente, por favor. Bueno, esto acá ya les voy a hablar del método de extracción. Es un método de destilación en corriente de vapor o por arrastre de vapor. Prácticamente no es mucha la diferencia. Lo que hacemos es colocarle vapor a 70 psi, y ese vapor después se suelta donde ya hemos almacenado la materia prima. En este caso puede ser la flor de ylang ylang o la albahaca, y el vapor se encarga de entrar a la caldera, a la cantera, el cual nos va a hacer el proceso de destilación, y al final va a haber un choque entre el agua y el aceite, y ahí es donde se hace la separación del aceite esencial. Siguiente, por favor. Bueno, como tercer punto, resultados. Bueno, este proyecto realmente fue un gran reto para mí, ha sido un gran reto porque la información realmente es bastante dispersa, no se encuentra mucha información, por más que uno busque, es muy, muy, muy difícil, ya que pues, sobre todo acá en Colombia no hay sí hay laboratorios de investigación, pero como tal de cultivos no lo hay. Acá pues están los primeros 5 países de oferta mundial. Este es del año 2020 y son los 5 mayores exportadores. En este caso fue Estados Unidos, Francia, Alemania y Singapur. Para un total de oferta mundial de 31.147,7 millones de dólares. Siguiente, por favor. Acá en la demanda mundial pues también tenemos a los primeros 5 países. Como primero encontramos a Estados Unidos, Francia, México, Alemania y Reino Unido. Son los países con mayor importación. Esto a nivel mundial, para un total de importaciones de 31.105,9 millones de dólares. Esto también en el 2020. Siguiente, por favor. Como cuarto punto, encontramos el análisis técnico. Realmente, pues, para este proyecto no se requiere una infraestructura realmente grande, lo cual en este caso, pues, vamos a tomar en arriendo una bodega de 150 metros cuadrados. En su área principal, pues, va a haber la oficina, vamos a encontrar un baño, un cuarto de insumos y un cuarto de almacenamiento. Es importante resaltar que en este caso el material que va llegando se va destilando, ya que nos puede haber afectado en el tema del rendimiento del aceite esencial si lo dejamos demasiado tiempo almacenado.
La bodega principal se pondrá el destilador, en este caso pues para la extracción de aceites esenciales por método de arrastre de vapor. El destilador se buscó acá en Colombia, realmente los precios no nos ayudaron mucho, por eso hubo un proveedor de México, quien es al que se cotizó y es el que más pues nos beneficia y tiene una capacidad de 1000 metros, con una capacidad de 1000 metros, es en acero inoxidable, con calibre 14, con medidas interiores del tanque de 120 centímetros y con un diámetro de 1 metro de altura. Siguiente, por favor. Como quinto punto, tenemos el análisis económico. Pues para la ejecución y apuesta en marcha de este proyecto, se realizó un análisis en el cual se incluye una inversión inicial. En esa inversión inicial incluimos los costos de producción, fijos, variables y financieros, ventas, flujo de caja y punto de equilibrio. Esto para un total de 51.666.000 pesos al año, en el año cero, en el año cero. Los costos mensuales. Bueno, en los costos mensuales pues tenemos el agua, la energía eléctrica, el gas, la cafetería, papelería, gastos administrativos, para un total de 1.904.000 pesos mensuales, y también tenemos el tema de arriendo, internet, asistencia de planta, profesional, químico, seguridad externa, seguridad interna, contadora, SEO, y ya pues también tenemos, acá evidenciamos la Flor y la Anilán, que nos vale 2.414.250 mes, para un total de 12 millones, y la hoja de albahaca 2.225.000 para un total de 22 millones, y total costos mes de 47.207.250 pesos. Ay, acá creo que se me repitió. Siguiente, por favor. Bueno, acá es costo anual. Tenemos, pues, en este caso, en el primer año de 22.740.000, y año 5, 29.807.000. Es importante que este proyecto está proyectado a 5 años. Y también tenemos costos fijos de 563 millones en el primer año, y en el año 5 de 739 millones. Y en el tema financiero, pues tenemos un costo de 33 millones en el año 1 y en el año 5 de 47 millones, para un total de costos de 620 millones en el primer año, y en el año 5 de 816 millones. Siguiente, por favor. Bueno, acá le hablo de las ventas año de Ilan. Son cantidad en el año 83 litros. Valor unitario del litro de aceite 3 millones. Es importante acá resaltar que estos precios es lo más bajo que hay. Y para un total, en este caso, de aceite de Ilan en el año es de 249.600.000. Aceite de albahaca al año 420 litros, valor unitario 1.500.000, para un total de ventas de 630 millones, en este caso de aceite de albahaca. Total ventas año son 503 litros, para el total de 879 millones. El venta anual, primer año, tenemos de 249 millones, al año 5 de 327 millones, aceite de albahaca de 630 millones en el primer año, y en el año 5 de 825 millones. Total ventas año en el primer año es 879 millones,
y en el año 5 de 1.152 millones. Siguiente, por favor. Iván, le quedan 3 minutos. Ok, vale. Gracias. Análisis financiero. Pues a partir de la información económica relacionada, con ayuda del profesor Ernesto, se construye un flujo de caja proyectado a 5 años para una planta de extracción de aceites esenciales con el fin de realizar un análisis financiero del proyecto. Su total ventas en el primer año, 879 millones, y en el año 5, como ya lo decía, 1.152 millones. Costos financieros, año 1, 33 millones. Ya en el año 5 ya hemos superado los costos financieros. Costos fijos en el primer año 563 millones y en el año 5 739 millones. Costos variables en el año 1 15 millones y en el año 5 20 millones. Costos totales unidad bruta 613 millones en el primer año y en el año 5 759 millones. Y utilidades menos impuesto en el primer año 173 millones y en el año 5 255 millones. Flujo de caja acumulado en el primer año 266 millones y en el año 5 3.120 millones. Siguiente, por favor. Como se pudo evidenciar, el flujo de caja proyectado a 5 años es para el proyecto de implementación de una planta extractora de aceite esencial, tomando como tasa de oportunidad el 25%. El proyecto arroja un valor presente neto de más de 600 millones. Al ser positivo y de gran valor, indica que el proyecto es factible económicamente. Siguiente, por favor. La tasa interna de retorno que arroja, en este caso, este proyecto es del 523%, lo cual nos dice que la rentabilidad del proyecto es del 498% anual, tasa que está muy por encima de la tasa de oportunidad. Hay que aclarar que en este proyecto tiene una tasa de riesgo muy alta, en primera medida porque requiere un gran conocimiento en la materia. Cuando hicimos la materia en equipos, talento humano especializado pues para su desarrollo, y en segunda medida pues que se requiere tener un relacionamiento comercial cercano y de mucha confianza con agentes económicos, comercializadores o minoristas que se encuentren tanto en el país como en el exterior. Siguiente, por favor. Séptimo punto de equilibrio. Teniendo en cuenta los datos recolectados e información analizada, ya plasmada en este trabajo a través de las diferentes tablas y numerales, se determina que para su buen desarrollo y mantenimiento, la cantidad mínima de venta del producto mensual debe ser igual o superior a 34 litros y de 405 litros o más al año. Conclusiones. Bueno, como último punto, es importante aclarar que el potencial de mercado de aceites esenciales cada vez es mayor, ya que la demanda alcanzó el 31.2 mil millones de dólares y sigue en aumento. El análisis de los costos y el flujo de caja visualiza que hay viabilidad financiera en la implementación de la planta extractora, ya que la inversión para la implementación y puesta en marcha de la planta piloto costará 51 millones, y en cuanto al valor presente neto sería de 615 millones y la TIR del 523%. La inversión se recuperará en un plazo de 1 año y de 3 meses. Costo de un destilador de aceites esenciales con un volumen de 1.000 litros, una capacidad, porque sería la capacidad inicial de la población, en este caso, la que se encuentra en el municipio del Playón o en la vereda.
Muchísimas gracias. Gracias, Iván. No sé si los profesores tengan Sí. dudas o comentarios. Sí, por favor, deja de compartirlo. Profesor Juan, Sí, señor. le doy la palabra. Bien. Iván, buen día. ¿Cómo vamos? Hola, profe, buenos días. Bueno, hay unas cositas que es importante pues tenerlas en cuenta en cuanto al desarrollo, al planteamiento que estás haciendo. Ahí me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Ok. Entonces, bueno, yo primero digo que pues como proyecto, como ejercicio que se hace en cuanto al planteamiento que estás haciendo de este tema, pues hay un tema y un factor muy innovador que estás tocando ahí, puesto que el mercado no, tengo entendido, no está muy avanzado, muy abarcado, ¿cierto? Es una propuesta innovadora. Y pues como ejercicio, digámoslo así, para hacer el análisis en cuanto a la parte técnica, en cuanto al tema del manejo del análisis financiero que estás presentando, ese ejercicio, pues es valedero, ¿no? Es valedero porque eso nos lleva como a ponernos como más directamente en contacto en la parte productiva, en la parte comercial, y obviamente pues a visualizar, porque estamos visualizando a través del proyecto como tal, una proyección, ¿cierto? Una proyección de unos posibles ingresos a través del desarrollo de un buen proceso tecnificado. Ya en términos de la realidad, pues tenemos que sentarnos otras bases en cuanto a entrar a fortalecer el tema de lo que es las materias primas, los costos como tal, que entremos ya a tenerlos de una manera mucho más razonable, pues lo que estás presentando acá, una tasa interna del 523, decías, el 523%, pues es Sí, algo señor. bastante, digamos que exuberante, ¿cierto? Y muy llamativo, porque para cualquier persona que quiera tener como el emprendimiento, eso pues digamos que motiva mucho, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que obviamente, como te digo, pues como ejercicio está muy bien enfocado, ¿cierto? El análisis como tal, pero pues ya a la hora de establecer la, digamos, la realidad y la viabilidad final del proyecto, pues tendríamos que entrar a analizar ciertos ajustes para poder tener una realidad mucho más centrada. Digo que, pues, o sea, cerraría la intervención preguntándote cuáles son esas expectativas que te estás planteando, pues, en cuanto a lo que es el fortalecimiento también de la comercialización, puesto que es algo que no está muy competido en este momento, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían de pronto esas expectativas que tienes en cuanto a ya sea el modelo que estás planteando y la utilización de esas materias primas? Profe, no lo entiendo muy bien. En cuanto al tema ya del aceite para comercializarlo, Bueno, o ajá, sí, o sea, las expectativas que te planteas, que te proyectas en cuanto a eso, la utilización del aceite, si vas a establecer la comercialización del aceite como tal, pero también estás, mira que en el tema como tal dices análisis de factibilidad de una planta móvil para la extracción de aceites esenciales. Entonces, diríamos que habría dos aspectos para tener en cuenta en la parte de comercialización donde tú puedes aportar la idea a una comunidad determinada y puedes plantear también el máximo de producción de aceites para comercialización. Entonces, ¿cuál sería la expectativa en cuanto a eso? profe, pues en cuanto primero que todo, sí me gustaría que acá en Colombia cualquier productor tenga una planta móvil, ¿sí? Para la extracción de aceites esenciales. Y sobre todo que miremos este proyecto o que se mire este proyecto. Si ya lo hacen en otros países, como yo le decía, yo estuve el 13, por una amiga que tengo, me envió una invitación a México, que están muy interesados porque allá los suelos son suelos muy áridos
y sobre todo son suelos parecidos como al cañón del Chicamocha, ¿sí? Sí. Y hay plantas como es la Lipia oreganoides, que allá abunda por cantidad. Entonces, estuve haciendo una presentación y esa planta es muy beneficiosa para el tema, el aceite, para el tema avícola, para el tema mejorar la parte intestinal de las aves. Entonces, acá en Colombia me gustaría que conociéramos más ese mercado, llevar esa como esa oferta que está necesitando el mundo, y que los productores tengan la oportunidad, así como ya le decía, como cultivan café, como cultivan cacao, que tengan otra alternativa Ujú. económicamente, llamémoslo así, otra alternativa, y mejorar la economía de esas poblaciones. Bueno, muy bien esto, Iván. Me parece, pues, digamos que excelente el planteamiento que estás haciendo en cuanto a esa expectativa, que es pensar también en ese bienestar social, bienestar comunitario, que es otra de las bases fundamentales también a través de nuestros proyectos, de nuestras ideas. No quedarnos en el individualismo como tal, sino también pensar en ese fortalecimiento de toda una comunidad y el aprovechamiento que se puede llegar a Sí, tener profe. en la producción. Incluso en este proyecto, el profe Iván Darío Porrasel nos permite en el noveno semestre que tengamos panelistas, Ajá. y yo el semestre pasado tuve una panelista que es de México, y ella trabajó acá en Colombia, se vino incluso de México acá a Colombia, y mira el potencial que tenemos en Colombia, se vino de México acá a Colombia a hacer un experimento de una planta que llama Tagetes lúcida, lo hizo en Cenibán ahí en la UIS, y ese aceite sirve como forraje para el tema de post cosecha del aguacate, para que no salgan hongos, ¿sí? Para evitar todas esas enfermedades. Entonces es muy interesante lo que tenemos. Lo que pasa es que a veces como que no lo aprovechamos o no miramos ese potencial que tenemos acá en Colombia. Ok, bueno, muy bien, Iván, gracias. Bueno, y cierro la intervención mía, pues, haciendo referencia a que pues, se presenta ese contexto innovador que me parece bastante interesante, y obviamente pues se está haciendo referencia en cuanto al producto, y se muestra que hay pues una base muy sólida en cuanto al aprovechamiento de esas materias primas con las que contamos, y resalto y me parece bastante interesante, y te felicito por tomar como referencia, digamos que esa gran riqueza de recursos naturales con los que contamos en nuestro territorio nacional. ¿Listo? Bueno, muy bien, muchas gracias. Dios me lo bendiga, muchísimas gracias. Bueno. Bueno, Iván, ahora me corresponde a mí. Hola, profe. Venga, Iván, yo quiero dos cosas. Lo primero es que, bueno, lo felicito porque el tema que usted tiene es un tema que impacta, innovador, y que de manejarlo como debe ser, o sea, a los productores, porque no es los agroindustriales, porque los agroindustriales saben que hay rentabilidad y usted lo demostró en el proyecto. La debilidad del proyecto, según lo que yo estoy, según lo que veo en su proyecto, es en la producción del follaje para eso, o sea, en la producción de la planta, de la flor, y etcétera. Y en ese orden de ideas, cuando usted inició el proceso y Yoli también participó, yo le dividan las cosas. Una es la extracción de la planta, que inicialmente usted lo concibió como una planta móvil, ¿sí? Y ahora me doy cuenta que es fija, pero, y entonces ahí hay unos costos de transporte, de traer la materia prima, etcétera y demás, que yo no los vi por ningún lado. Pero lo otro que me parece importante es que Yoli con esto va a tener claridad sobre cuál es la rentabilidad del productor, porque es necesario entender que, por ejemplo, palma africana se disparó cuando el productor, el cultivador, el agropecuario, comenzó a tener rentabilidad por el negocio. El cafetero tiene rentabilidad por el negocio. El que produce cítricos, rentabilidad por el negocio. Si el productor tiene rentabilidad y se le puede hacer acuerdos de producción, seguramente él va a sembrar. Y ahí es donde va mi duda, porque
usted es una persona que ha estado trabajando con la profesora Stachenko. Y eso señor. para mí es importante que en una línea para el programa fundamentalmente, es importante que esa línea la trabajen nuestros estudiantes y nuestros egresados. ¿Sí? Entonces yo quisiera preguntar su percepción como productor, no como destilador, ni nada por el estilo, Ok. como productor, porque yo veo que esas rentabilidades para los productores pueden ser muy bajas. O sea, por lo que estamos hablando, es necesario que se haga que se trabaje con la cadena de valor y la cadena productiva. Yo quiero esa percepción de lo que usted ha encontrado. Profe, pues realmente, sí, yo incluso ya tengo por ahí varias investigación sobre lo que es verdad. Si para el productor es rentable, es la pregunta que usted me estaba diciendo, si para el Ajá. productor es rentable realmente implementar este cultivo, este tipo de cultivos. Y realmente lo que se llegó a conclusión, porque eso ya con una fundación que está en Yuma, eso en Estados Unidos, porque quieren invertir acá en Colombia, quieren incluso comprar tierras o hacerlo, y más o menos la diferencia ahorita actualmente entre el valor la rentabilidad que le da una hectárea de café a un productor y le da una hectárea de, digamos, de ylang-ylang, no es mucha, profe, la diferencia, no es mucha la diferencia, solo que no hay el conocimiento realmente. Esa digamos, es como mi aporte en cuanto a eso, solo que no lo hay, profe, no lo hay. Bueno, pero Digamos, hablemos un poquito de cifras, Iván. Hablemos un poquito de cifras, o sea, no sea tan subjetivo. Dígame, dentro de lo que usted encuentra, de los porcentajes que hay que sacar en una hectárea, es decir, una hectárea, ¿cuánto aceite cuánto le paga usted como destilador a por hectárea, por hectárea, por por el hectárea. Profe, follaje verde? eso está que por hectárea, en el caso de ylang-ylang, está cerca al año de los 18 a 17 millones de pesos. Pero, profe, hay que tener algo. Mira, profe, acá resalto algo. Mira que, por ejemplo, en el caso de ylang-ylang, el árbol dura cerca de 40 años y mucho más. O sea, es una pensión. Sí, Sí, pero realmente. cuando el árbol se convierte muy alto, ¿quién baja las flores? No, profe, es que lo que pasa es que el árbol no se puede dejar crecer. El árbol tiene que hacer un proceso de podas. Todo eso se incluyó en los costos, Entonces, profe. sí, por eso, entonces lo que tiene que tener es un paquete tecnológico adecuado a la región para que Que cuando es el que va a siembren, hacer, que es el que va a hacer Yoli. Creo que es espero que, espero que sea así. sí, profe. Y después unificamos realmente todo, que es la intención. Yo tengo la planta, está el mercado y ella es el paquete, así como el cacao. Incluso creo que el cacao tiene un paquete tecnológico y el café que también. Claro que sí, todos tienen, por eso es necesario, ella está haciendo un trabajo pues, dentro del marco teórico, está haciendo un trabajo para mirar cuáles son los paquetes tecnológicos adecuados. Y en eso yo quiero que usted me le apoye, porque usted trabajó en esos procesos. Y me queda la incógnita, porque me la sigue quedando, es si la profesora Stachenko ya hizo un trabajo como el que ha trabajado, como el que ha hecho, ¿por qué no hay una dinámica productiva para eso? Profe, yo se la respondo de la siguiente forma. Si a la O sea, profesora Elena Stachenko, póngame atención a la pregunta, no tanto lo que ella ha hecho, sino por qué los productores no generan esa dinámica porque ya tiene el paquete, ¿o no? profe, realmente la profe se dedica más al tema de investigación, al tema del tema molecular, para qué, pero como tal paquete tecnológico, así para que el productor tenga, es que si uno lo busca ahorita realmente y no lo encuentra, profe, no lo encuentra, es realmente la Sí, información, es muy dispersa, es muy dispersa. por eso, entonces todavía sigue teniendo mucha debilidad en lo de producción y hay que profundizar entonces la investigación en Sí, esos profe, paquetes sí, tecnológicos. exacto. Ahí sí le tiene usted toda la razón, profe, porque no hay, digamos, no hay un paquete ya estandarizado en el tema de producción. Venga, voy a orientar entonces, y para allá para terminar, voy a orientar entonces, si usted conoce, por favor, es posible, qué productores de Santander, de los que han trabajado con la profesora Stachenko, tienen Linal o si no lo tienen, por lo menos albahaca, para que puedan mirar cuál es el proceso durante tantos años. Puede hacer puede una entrevista, qué sé yo,
porque es importante involucrarnos al trabajo de Yoli. Y es importante que usted le dé esos mensajes a ella. Profe, no, incluso aquí, en donde estoy, hay productores que, bueno, sí, llámalo productores, que ya tienen cultivos y eso, Eso. ¿Podemos tener una entrevista virtual con ellos? pues sería Usted- preguntarles, profe, Y usted nos ayuda con eso. sería preguntarles. Profe, Ya pero para el entonces en semestre ese tarde. caso, ¿eso me corresponde a mí o eso ya está el proyecto de Yoli? No, eso es de Yoli. Ah, Lo que ok. estoy diciéndole es que usted no me lo puede soltar. No, profe, no, claro que no. Entonces, Claro que en no. ese orden de ideas es que yo seguramente le voy a decir a ella que para el semestre que viene hagamos una entrevista con los productores para que ella diga, mire, este es el paquete que tengo, valídenmelo si está bien o mal. Sería como tenerlos de panelista, ¿no? Sí, sí, pero póngame atención, Iván, lo que quiero es un compromiso suyo para que ella defina un paquete tecnológico como está definido ya en los objetivos de él. Al Ok, definir listo. ese paquete, se lo va a mandar a usted. Y usted le hace unas sugerencias y hacemos una videoconferencia con los productores de allá que Listo, permitan validarlo. listo, profe. Sí, ¿Listo? señor. Listo, profe. Bueno, por mí está listo mi intervención. Muchísimas Si gracias, profe. quiere, siga, Nicole, por favor. Listo, muchas gracias. Iván, entonces los profesores van a proceder a realizar la evaluación y a su correo pues le estará llegando el formato de nota. Ese Listo, formato de profe. nota pues lo tiene que añadir al documento y no sé pues si usted estuvo en la capacitación con biblioteca o bueno, Sí, les hemos compartido los videos y todo para que ya pues tenga ajustado su documento y todo para que lo pueda entregar en biblioteca. listo, ¿Listo? Nicolás, muchísimas gracias. A todos los Bueno, profesores, que esté muchísimas muy gracias. bien. Que Dios me los Bueno, bendiga Iván, a todos. A todos. bueno, Iván, Muchísimas no se gracias. pierda, Bueno, no se pierda. hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Que esté Bueno, bien. Iván, Hasta luego, muy Iván. bien. Gracias, Chao, gracias, Iván. muy amable. Gracias, que Dios me lo bendiga. Gracias. Bueno, Dios lo bendiga. feliz Venga, día. Juan, ¿le parece que vaya llenando eso, nos muestre? Nicole nos comparta la pantalla y vamos llenándolo y lo sacamos de una vez. Sí, Sí, señor. sí, señor. Sí, me parece Listo. mejor. Entonces, por favor, comparte. Sí, señor, ya les comparto. Venga, a mí me gustó el proyecto, aunque es muy general, ¿sí? Pero es innovador y está trabajando y el muchacho está Sí. engomado con eso y eso me gusta. Ajá, Está motivado, ¿sí? sí. Por Yo eso me parece que, señor, estoy también de acuerdo con usted, ingeniero, porque como yo le decía, resalto bastante también el contexto innovador que está presentando. Y lo otro que usted está diciendo, también me uno a eso, que se le ve al estudiante, pues, como esa motivación por el trabajo y como ese compromiso, que es lo importante, ¿no? Entonces me parece bastante productivo el proyecto como tal y, y la maneja muy bien, tiene sí. muy bien el conocimiento de lo que está haciendo. Se ve que está muy comprometido con el desarrollo del proyecto. Entonces comencemos. Viene. Listo, ingeniero. Entonces, bueno, aquí se califica la primera parte, Ajá. que es la evaluación del documento, y la segunda parte B, que es la sustentación. Sí, Ajá. señor. Entonces, bueno, el primer punto es la hipótesis, es de 0 a 5. Sí. Se evidencia que se logró la solución del problema o satisfacción de la necesidad seleccionadas a través de la alternativa de solución planteada en el plan de trabajo aprobado. Propongo 4 o 5, Juan. De acuerdo, 4-5, sí. Está bien estructurada la hipótesis como tal y está generando unos planteamientos pues muy bien enfocados en cuanto a lo que se está proponiendo en el problema, ¿no? Listo, profes. En cuanto a la metodología, se evidencia que se siguió la metodología y el plan de trabajo propuestos de forma exitosa. Cualquier cambio o ajuste en la metodología y plan de trabajo está debidamente justificado. Lo escucho, Juan. Bueno, en cuanto a metodología, pues
diría que teniendo también como en cuenta pues, algunos ajustes ya muy leves, yo propongo 4.3 en metodología. ¿De acuerdo? Listo. Cuanto a resultados, se entregaron todos los resultados y productos establecidos en el plan de trabajo y estos tienen las características especificadas en el alcance aprobado. Diría que también un 4.5 Sí. en resultados, porque están muy bien estructurados. En planificación se evidencia que la solución del problema o satisfacción de las necesidades se logró en los plazos planteados y utilizando los recursos previstos en el plan de trabajo aprobado. Cualquier cambio o ajuste en los plazos o recursos está debidamente justificado. Ingeniero. 4.2 le coloco yo ahí. Sí, Porque él se demoró un poco. sí, Sí, sí. sí, señor. En cuanto al análisis de los resultados, se realizó un análisis de resultados claro y bien estructurado. Los autores demuestran idoneidad y entendimiento de lo ocurrido en el proceso de solucionar el problema o satisfacer la necesidad seleccionada. Buen uso y utilización de gráficos, tablas y otros medios de presentación e interpretación de los resultados. Se relacionan los resultados obtenidos con los de trabajos previos, explicando su importancia y sentido físico o práctico. 4.5, ¿cierto? Sí, 4.5. Hay buen análisis de resultado también. Listo. Las conclusiones, los autores declaran conclusiones apropiadas y justificadas a partir del análisis de los resultados obtenidos, identifican la contribución e implicaciones del trabajo, reconocen las limitaciones e identifican futuras áreas de desarrollo en el tema, problema o necesidad abordados. No confunden los resultados con las conclusiones. No plantean opiniones como conclusiones ni incluyen perogrulladas hechos autoevidentes u obvios como conclusiones. 4.3, pues. Señor. 4.3. Sí, sí, señor, correcto. 4.3. Entonces, en cuanto a impactos, declaran contribuciones o eventuales efectos del trabajo en la capacidad académica o tecnológica del grupo de investigación, una empresa o entidad, la escuela o la universidad. Enuncian o se vislumbran los efectos de eventual utilización o generalización de los resultados obtenidos en el sector productivo, la región o el país. Ahí sí, déjeme ponerle el 5, sí, bueno. Señor. Déjeme 5. ponerle el 5, sí. Sí, Muchacho. En impacto. sí, de hecho resaltamos bastante el impacto Sí. que está generando el proyecto como tal. Sí, Sí, señor. de Gracias. acuerdo. Listo. En cuanto a la organización del documento, los capítulos de informe final están bien estructurados y han sido enlazados adecuadamente. Utiliza apropiadamente apéndices o anexos para incluir información relevante, imprescindible para valorar el trabajo de grado de manera completa. La organización. Yo diría que ahí en la organización del documento podemos manejar un 4.6. Bien. En cuanto a las referencias bibliográficas, la revisión bibliográfica y el acopio y análisis de información son adecuados para plantear soluciones al problema o necesidad seleccionada. Cita adecuadamente y reconoce las contribuciones e información de otros trabajos utilizada en el documento. Bueno, yo en cuanto a las referencias, diría, listo, sí, se le puede asignar un 4.5 en las referencias, pero habría que hacerle la salvedad de la continua, digamos, como profundización en bibliografía, porque pues también es cierto que de pronto se van generando algunos avances, investigaciones que de pronto encontremos como para darle también una mayor fortaleza ya en el momento de la propuesta del proyecto como tal, ¿sí? Entonces, como generar esa continuidad, esa revisión. Entonces, Listo. 4.5. Dejémosle 4.3. ¿Sí? 4.3, listo, sí, señor. Listo. En cuanto a presentación general, es decir, redacción clara y concisa con una adecuada organización de las ideas, buena ortografía y gramática, uso adecuado y correcta citación y referenciación de las tablas y figuras, estilo coherente a lo largo del documento, presentación agradable del documento con un formato adecuado. 4. Sí. ¿Otro?
Sí, señora. Venga, ahora sí sumemos y promediemos. ¿Sí? Me va dictando, Nicole, por favor. Sí, señor. Tenemos 4-5, Sí, 4-3, sí, 4-5, sí, 4-2, sí, 4-5, sí, 4-3, sí, 5, sí, 4-6, sí, 4-3 sí. y 4. Listo, eso es 10, ¿cierto? Sí, son 10. Sí, 10. 4, 4. Promedio. Está Cuatro. sacando la... Bueno, Ahorita creo que en la parte de abajo es que le sacamos el no, sí, 70, hay que sí, sacar el tranquila. 70. No, no, que si Ajá. sumó Juan. Sí, que 4-4 es el promedio de la parte A. Pero falta la sustentación. Sí, Entonces, en la sustentación tenemos la hipótesis, se presenta claramente el problema o necesidad que se pretendió resolver o satisfacer con el trabajo de grado. sí. De 0 a 5 también. 4, 5. 4, 5. En la 4, hipótesis. 5. Sí. Análisis de los resultados. Se presenta el análisis, discusión e interpretación de los resultados, demostrando entendimiento de lo ocurrido en el proceso de solucionar el problema o satisfacer la necesidad seleccionada. Promediemos todo en 4, 5, ¿le parece, Juan? 4, 5. Sí, sí. Sí, porque el muchacho está Sí. muy bien enfocado en todo Sí. el desarrollo. Las conclusiones. Organización y presentación. Habilidades de comunicación. Respuestas a preguntas. Y aptitud empresarial y grado de aplicabilidad. ¿Listo? Sí. En el de arriba tuvimos 4-4 y en este 4-5. 308 para el 70. 3.08. No, espere, 308 para el 70 y abajo, Sí, ya le digo, el 30%, 4-5 saco. 1.35. 35 para un total de sería 4.4. 43. Sí. 4.43. Sí, señora. 4.43. Listo. Aquí van a colocar comentarios o algo o ya No. sí. No Ah, sé listo. si cualquiera. Pues, o sea, yo diría que en comentario se sugiere. Me dejas que hizo el cuadrito. Bueno, Sí, que eso es creo. una imagen. ¿Quiere que Sí, quite el cuadro con imagen? Eso. sí, listo. Se ¿Quiere? sugiere Sugiere continuar con el ajuste, continuar continuar con con la línea de investigación, ¿no? o con la línea de investigación, sí, señor. Hacia el modelo de negocio de los productores Ujú. con con las aromáticas o los aceites esenciales mejor. Con los aceites esenciales. ¿Te parece? Sí, señor. Entonces, si quiere ahora, entonces Nicole hace y lo envía para la firma. Sí. ¿Tú nos haces el favor y nos lo envías, Nicole, para la Sí, sí, firma? señor. Sí, ya aquí lo guardo y le coloco la nota final en el formato de nota y entonces se los envío para la firma. Perfecto. Listo, Y Nicole. el formato de notas, ¿sí? Listo. Sí, señor, que ese es. Sí, correcto. Listo. Listo, Nicole. Gracias, Juan. Bueno, Por favor. ingeniero, Muy con amable. gusto Que Dios lo y bendiga. gracias a ustedes. Está Muchas muy bien. gracias, Nicole. Chao. Hasta Bueno, un luego. feliz día. Que Chao. estén muy bien. Gracias, igualmente. Chao. Bueno, Nicole, entonces, por favor, proceder, ¿sí? Listo, ingeniero. Bueno, chao. Va a finalizar. Bueno, listo, sí, señor.